Hola hermanos, paz y bien, Dios los bendiga. Espero se encuentren bendecidos por el Señor. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesús dice a sus discípulos: ¿Quién los escucha a ustedes me escucha a mí? ¿Quién los rechaza a ustedes me rechaza a mí y al que me envió? Eso quiere decir, hermanos, que Jesús desde ese momento, desde aquel tiempo, desde hace 2000 años, Él ha establecido un mandato por parte de los discípulos. Él, o mejor dicho, ellos son los voceros oficiales de nuestro Señor Jesús. Y por la tradición, nosotros sabemos que Pedro ha sido sucedido por el Papa, por todos los papas que han estado en la historia, no nada más por el Papa Francisco, que es el actual, por San Juan Pablo II, por Benedicto XVI, el Papa Emérito, y por muchos más. Entonces, hermanos, ¿qué sucede aquí? Especialmente con los papas, con los sucesores de Pedro. Hay gente, hay personas que no escuchan al Papa y por ende pues no escuchan a Jesús. Jesús lo acaba de decir: el que no los escucha a ustedes, no me escucha a mí y no escucha por ende al que me envió. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a decirle a Jesús si Él es el que propuso, o mejor dicho, puso a sus discípulos para que llevaran el Evangelio y para que dirigieran su iglesia, la cual más adelante formaría? Aquí todavía está en plena preparación de... Y entonces, pues, ¿qué decir de las personas que rechazan a la iglesia en sí? ¿Y quién es la iglesia? Eh, es aquella que Jesús quiso tener. ¿Y cómo se forma la iglesia? Principalmente por sus discípulos, que en este momento son los sacerdotes, obispos, vicarios y el mismo Papa Francisco. Sin embargo, como ya lo dije, hay gente que no quiere escucharlos. Hay gente que se quiere hacer de oídos sordos y ojos ciegos ante lo que ellos dicen de Jesús. Y lo que ellos dicen de Jesús, pues es la verdad, es lo que nuestro Señor Jesús les manda que nos digan por parte de su palabra y por parte del Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender de este Evangelio? Pues simple y sencillamente que nuestro Señor Jesús está dispuesto a dejar preparado su iglesia, preparada su iglesia para cuando Él ya no esté. Y evangelios atrás lo hemos visto. Jesús les trataba de decir a los discípulos cuánto iba a sufrir cuando sea entregado a los hombres, lo torturen y después lo maten. Pero ellos pues simplemente no querían escuchar, no querían entender, se preocupaban por quién fuera a ser el más grande, quién iba a estar a la izquierda y quién a la derecha de Jesús, cuando Jesús pues simplemente les quería compartir su dolor, su pesar, su necesidad. Y aquí entonces pues Jesús les dice, en vez de reprenderlos, pues que ellos van a ser escuchados, pero aquellos que no los escuchen van a pues rechazar automáticamente la palabra de Jesús, el Evangelio de Jesús, y van a rechazar por ende al Padre que está en el cielo. Así que, hermanos, hermanas, pensemos un poquito. Vamos a dejar esta pregunta al aire. Yo también, como cristiano, católico, he rechazado alguna vez lo que han dicho
los sucesores de los discípulos y el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, te lo dejo a tarea. Paz y bien, Dios te bendiga.